Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Qué bueno es Dios con nosotros que nos permite nuevamente una semana más donde podemos experimentar sus misericordias, sus bondades, donde Él nos ha sostenido, nos ha sustentado, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. El Señor nos ha permitido, pues, de ambas maneras, de ambas partes, poder disfrutar de Él. Y damos gracias a Dios porque de nuevo, una semana más, el Señor nos permite estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, como miembros del cuerpo de Cristo, específicamente la iglesia local, de seguir exponiéndonos a la palabra. Y continuamos tratando sobre la serie de 1 Timoteo, la cual he titulado Comportándonos como es digno de una iglesia. Y la Escritura, en esta primera carta, nos llama, nos hace ver cuán importante es que como nosotros como iglesia sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Esto nosotros podemos verlo desde el antiguo pacto, cuando Dios forma a Israel, lo liberta de Egipto, lo lleva al desierto, les da sus leyes y lo lleva también rumbo a la tierra prometida. Pero antes de introducirlos a la tierra prometida, el Señor los prepara para que ellos pudieran cómo saber adorarlo a Él. Y Él regula, da su palabra para regular cómo el pueblo de Dios tenía que acercarse a Dios. Igualmente nosotros, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su revelación para que nosotros sepamos cómo debemos adorarle. Hermanos, nosotros no debemos adorar a Dios. Como iglesia debemos asegurarnos de no estar adorando a Dios como a nosotros bien nos parece, según nuestros sentimientos, según nuestros criterios o pensamientos. Cada una de estas cosas, pensamientos, criterios o aún sentimientos, deben estar regidos por la palabra de Dios. Y es algo que estamos haciendo a lo largo de esta carta, donde Dios nos ha permitido llegar hasta el capítulo 3. Entonces vamos a leer la Escritura, los versículos 1 al 7 del capítulo 3, para luego orar al Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amado Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana. Queremos agradecerte porque tú nos has sostenido, nos has sustentado, nos has guardado y has tratado y sigues tratando con cada uno de nosotros particularmente, pero también como tu iglesia, oh Dios. Tratas con nosotros a partir de tu palabra. Y en esta mañana, Señor, vas a seguir hablándonos, vas a seguir guiándonos, vas a seguir instruyéndonos, porque para eso es tu palabra, para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, con el fin de preparar a todo hombre. Y Señor, también esa preparación quiere llevarnos a ser perfectos,
a ser completos en Cristo. Señor, queremos manifestar nuestra necesidad de ti. Y como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, yo oro, Señor, para que cada uno de nosotros estemos con esa actitud, bramando por tu palabra. Tu palabra es el agua que quita nuestra sed. Y venimos ante ti, Señor, como tu pueblo, para que tú nos sigas hablando al corazón, para que sigas formando a Jesucristo en nosotros. Para que aquellos que han de exponerse a estas palabras también, Señor, y no han creído en ti, en tu Hijo Jesucristo, tú puedas mostrarles a Jesús, mostrarles su pecado y traerlos a arrepentimiento. Y a tu iglesia, Señor, afirmarla en las verdades de tu palabra. Invocamos tu presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros y que también nosotros, Señor, allí en nuestros hogares, podamos disponernos para tener un corazón y una mente dispuestas, reverente, al escuchar tu palabra. Y que lo hagamos también con regocijo, oh Dios. Gracias, buen Dios. Ruego por mí mismo también para que me asistas con el poder de tu Santo Espíritu, para seguir exponiendo con claridad tu palabra, de una manera fiel e íntegra. De tal manera, oh Dios, que el pecador sea humillado, tu palabra sea exaltada, que la santidad sea promovida entre nosotros y que Cristo Jesús sea exaltado entre nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como lo mencioné, hermanos, continuamos en este capítulo 3 y quisiera nada más, de una manera general, dar un repaso de lo que estuvimos considerando en el sermón pasado, al considerar cada una de las cualidades que el apóstol Pablo enumeró en este capítulo 3 en relación con el hombre o los hombres que anhelan, que desean ser obispos, o en otras palabras, ser pastores o ser ancianos de una iglesia. En primer lugar, hermanos, recordemos, porque parece, cuando nosotros estamos leyendo, y si no tenemos un contexto, no seguimos el hilo de pensamiento de Pablo, pudiéramos llegar a una conclusión que Pablo está hablando otro tema, pero él no está hablando otro tema, él sigue con el mismo pensamiento con el que inició, por así decirlo, en el capítulo 1, desde que él inició esta carta. Ahora aquí en este capítulo 3, él viene con el mismo hilo de pensamiento. Entonces, quiero nada más recordarles, traer a su mente el por qué estas instrucciones que hemos estado estudiando van de la mano desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En primer lugar, tomando como punto de partida el propósito general de la carta, es decir, la iglesia en Éfeso se había descuidado en la manera en que debían conducirse, en la manera en que debían comportarse en el momento de adorar al Señor juntos como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces Pablo les escribe esta carta, especialmente a Timoteo, directamente a Timoteo, para que Timoteo le enseñara a los líderes y a los miembros de la iglesia para regular la conducta que tenían los creyentes en la iglesia. ¿Qué provocó ese desorden en la iglesia? Bueno, habían hombres, en segundo lugar, que estaban en el liderazgo, que se habían desviado de la verdad. Específicamente, Pablo menciona a dos hombres, Himeneo y Alejandro, quienes al parecer poseían cierto liderazgo sobre otros líderes, y los miembros de la iglesia a los cuales habían engañado y seducido con sus enseñanzas. Parece que estos hombres también fueron expulsados de la iglesia porque Pablo dice que los entregó a Satanás. Y en tercer lugar, esas falsas enseñanzas de estos hombres llevaron a los líderes y a los miembros de la iglesia a tener comportamientos y prácticas en su vida, las cuales se reflejaban a la hora de adorar públicamente como iglesia. Es decir, el mensaje que se estaba predicando no era conforme a las palabras sanas.
El rol del hombre y la mujer había una confusión. La conducta y el aspecto físico de la mujer. Y ahora, aquí en el capítulo 3, el liderazgo en la iglesia también había sido afectado. La norma que Dios pide en su palabra había sido rebajada. Los estándares que pide la palabra de Dios habían sido rebajados. Y también los líderes se encontraron faltos en su comportamiento. Entonces, Pablo está regulando cada una de las prácticas en la iglesia. Y tenemos entonces cómo Pablo en el capítulo 3 regula el comportamiento, la conducta, el carácter de los líderes. Y es lo que estamos considerando. Y también esto quisiera mencionarlo, que en total son 15 características que Pablo menciona. Dentro de esas características encontramos aspectos positivos, es decir, lo que el hombre que es considerado al ministerio debe ser, y también encontramos aspectos negativos, es decir, lo que el ministro o el hombre que es considerado al ministerio no debe ser. Y además, en esta lista se debe tomar en cuenta el cómo se encuentra el hombre considerado al ministerio en las esferas de su vida, y esto es antes de que inicie el ministerio pastoral, no en el momento después de que inicie el ministerio pastoral, sino antes. Estas cualidades, estas características deben hallarse en el hombre y afectan las diferentes esferas de su vida. En primer lugar, su reputación, la reputación que debe tener este hombre delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante de su familia, debe ser irreprensible. En segundo lugar, la relación, la segunda esfera que se debe considerar, la relación que debe tener el hombre considerado al ministerio pastoral con los miembros de su familia. En tercer lugar, la actitud que debe tener el hombre considerado al ministerio pastoral hacia la moral cristiana en general. Y en último lugar, la última esfera, es el estilo de vida que debe tener el hombre considerado al ministerio pastoral en su vida cotidiana. Es decir, cómo él se codea con sus semejantes en el trabajo, en la comunidad y en todo lugar en el que este hombre se encuentre. Y entonces Pablo, teniendo esto en mente, Pablo entonces enumera cuáles son estas cosas. Y en primer lugar, Pablo dice que debe ser irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra usada en el original significa literalmente no ser asido, algo que nosotros usamos popularmente, alguien que no es cachado, así podríamos decirlo. Por lo tanto, irreprensible debe ser irreprensible o irreprochable. La idea de esta palabra es que cuando los enemigos de aquella persona pudieran traer toda clase de acusaciones, los cargos que se levantan contra este hombre resultan ser falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Y yo les mencionaba a ustedes que hay iglesias que han llegado a tal madurez que aquel hombre que está siendo considerado el ministerio pastoral, indagan sobre la vida de este hombre. Y si este hombre no tiene nada que temer, su vida va a ser un libro abierto. Pueden ir con tranquilidad a su trabajo, a su comunidad, preguntarle a la familia. Y eso es algo sano que la iglesia debería tener en mente. También se nos habla de que debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué tiene aquí Pablo en mente? Bueno, el sentido de esta instrucción es que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa. Es decir, que siendo casado no entra a la manera de los impíos en relación inmoral con otra mujer, sea emocional o físicamente. También otra característica que el apóstol Pablo dice que debe ser sobrio. Esta palabra en el original implica sin vino o alguien que evita los excesos. Lo que a su vez incluye no solo evitar exceso de vino o bebidas alcohólicas, sino evitar excesos que no permiten pensar claramente. De ahí viene en la mente entonces, no es una persona que está usando excesos en su vida, excesos no solamente de licor, sino de drogas ilegítimas
o incluso medicamentos considerados como legítimos. Entonces, una persona que tiene problemas orgánicos, es muy difícil que esté en el ministerio pastoral. Por otro lado, dice Pablo que debe ser prudente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, implica a alguien disciplinado, a alguien serio, a una persona que es vista como, no es una persona, perdón, que no es vista como un payaso. No es alguien de mentalidad frívola, es decir, alguien muy ligero, alguien muy relajado, sino alguien con cierta profundidad de pensamiento. Esto es lo que distingue a una persona que es prudente. Pero también Pablo dice que debe ser de conducta decorosa. En otras palabras, es una persona respetable. Una conducta decorosa se distingue por ser ejemplo en la manera de hablar. Cuida sus palabras a la hora de hablar, es decir, no es una persona que habla rápidamente, que habla muchas palabras, que no deja hablar a las otras personas. Es una persona que se cuida a la hora de hablar, de usar sus palabras, su tono. También en la conducta, cuida lo que hace. En amor, cuida sus sentimientos. En fe, cuida lo que cree. En pureza, cuida lo que piensa. Por lo tanto, un hombre que es considerado al ministerio pastoral o es pastor, se caracteriza en esa conducta decorosa por ser disciplinado, por ser cumplido con sus responsabilidades, un buen administrador de su tiempo y no iracundo. Y aquí fue donde quedamos en el sermón pasado, en la segunda parte, y hoy vamos a continuar con esta lista que enumera el apóstol Pablo. Y continuamos considerando la siguiente característica, que es hospitalario. Cuando nosotros aún éramos extraños a los pactos, dice la Escritura en Efesios 2:12, fuimos recibidos por Cristo. En esta misma medida, nosotros debemos ser hospitalarios con otros. Así como Cristo nos recibió a nosotros, o los pastores, obviamente, aquí estamos hablando de todos los cristianos, pero refiriéndonos al pastor, los pastores deben tratar a otros de la misma manera. La palabra hospitalario es una palabra compuesta en el original xenos, que significa extraño, y fileo, que significa ama. Es decir, el ministro, el pastor o el que es considerado al ministerio pastoral se halla amando a los extraños. En resumen, implica amar a los extraños o extranjeros. Por lo cual, esto también implica que el pastor no debe identificarse con personas, organizaciones ni movimientos que apoyen o promuevan el racismo. No se identifica por ser racista. Pero también este hombre tampoco hace acepción de personas por su posición social o económica. He conocido o he escuchado de iglesias donde, especialmente mega iglesias, donde tienen un pastor para los pobres y un pastor para los que son adinerados. Es esto lo que Pablo está teniendo en mente aquí. No es una persona que hace acepción de personas. No promueve, no apoya el racismo, no trata a la persona según su posición social o económica. Además, esto apunta a que el pastor debe estar en disposición de abrir su casa sin ningún temor, además de ser generoso. Esto es lo que tiene en mente Pablo al decir que es un hombre hospitalario. Hay que tener también mucho cuidado y aclarar aquí. No es que el pastor o los pastores van a abrir su casa a cualquier extraño. Obviamente en este tiempo no lo hacemos así. No vamos a abrir nuestras puertas a ojos cerrados. Sino voy a dar un ejemplo práctico. Por ahí del 2017, 2016, yo tuve la oportunidad de ir a Honduras. Y allá en Tegucigalpa nos acogió el pastor que era de mi esposa, a la iglesia en la que ella asistía, y yo no lo conocía. Con los que iba,
Él no conocía a ninguno de nosotros, pero Él nos acogió, nos sirvió, nos atendió, como que si nos hubiera conocido. Obviamente había una referencia por parte de mi esposa, pero también esto era lo que hacían los creyentes en el siglo I. Por ejemplo, en la Escritura encontramos a Gayo, donde Gayo servía, atendía a los santos. No los conocía, pero también ellos llevaban referencias. Y es precisamente a esto lo que se refiere el apóstol Pablo. No es que debemos abrirle la puerta a cualquier hombre y exponiendo a nuestra esposa, a nuestros hijos en peligro. No es eso. Entonces, como digo, vuelvo a recapitular, el pastor debe ser alguien que está dispuesto a abrir su casa, empezando con los hermanos de la iglesia, con los santos que aún no conoce, pero que tienen buena referencia, sin ningún temor. Y además es generoso. Se conoce por ser generoso. No es que el pastor invita a una persona o familia de la iglesia porque sucede esto también. No es que yo como pastor les digo a ustedes, vengan a mi casa, quiero hablar con ustedes, los invito a tomar café, y en vez de llevarlos a mi casa, los llevo a la casa de mis padres o los llevo a casa de algún hermano. No, mi casa va a estar abierta. Mi casa va a estar dispuesta para ustedes. Lamentablemente, muchos pastores no abren sus casas por temores, porque hay dinámicas en su casa que ellos no quieren que sean vistas por los demás, porque saben que esas dinámicas van a desacreditarlos. No es así. El Pablo dice, ¿no? La casa del pastor debe ser abierta, debe ser vista, sin ningún temor. El pastor debe atender a las personas en su propia casa. Los creyentes debemos mostrar hospitalidad con nuestros hermanos cuando nos visiten a nuestra iglesia o a nuestros hogares. Las iglesias, hermanos, deben hacer un buen trabajo, incluyendo la nuestra, y es algo que nosotros vamos a ir trabajando en este tiempo. La iglesia debe hacer un buen trabajo al cultivar la hospitalidad como un valor bíblico. La Biblia exalta la hospitalidad. No podemos excusarnos en la cultura, pues no somos de este mundo. La hospitalidad debe ser una característica del cristiano transformado, empezando con los pastores. Obviamente teniendo en mente todos estos aspectos que yo he mencionado. Pero tenemos que preguntarnos, dice Paul David Tripp, hablando de un pastor de una iglesia, que él menciona en el libro Llamamiento Peligroso, de una iglesia que pasó un problema con un pastor, y este pastor, 8 meses después de que él llegó a esta iglesia a pastorear a la iglesia, 8 meses, habían pasado 8 meses, y este pastor no había abierto las puertas de su casa a ningún miembro, a ninguno, ni siquiera a los otros pastores. ¿Cuál era la razón? Bueno, habían dinámicas de pecado en su vida y en la vida de su familia. Y luego esto salió a la luz. Entonces, el pastor o los pastores deben distinguirse por tener su casa abierta. Obviamente, y aclaro también esto, hermanos, no quiere decir que los pastores no tienen problemas en sus casas. Como toda familia, hay pecado, pero no hay temor de abrir las puertas de la casa. Esto es un tema amplio, pero no estamos deteniéndonos exhaustivamente en cada tema, en cada característica. Continuamos. Pablo dice también que debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar. Y es lo que yo digo aquí, hermanos, que de todas las características que el apóstol Pablo menciona, de esas 15 características, solamente esta se refiere a lo académico. Lo demás es carácter, comportamiento. Carlos Spurgeon dijo, caballeros, si no pueden predicar, Dios no los llamó a predicar. Este es un aspecto clave. Si el pastor no es apto para enseñar, entonces esa persona no puede desempeñar el oficio pastoral. La función principal del púlpito es la exposición de la palabra de Dios con el propósito de enseñarla.
Y esto es lamentable, porque hay muchos hombres que están en el ministerio pastoral y domingo a domingo, en vez de estar exponiendo la palabra de Dios y enseñarla, están exponiendo testimonios, historias tristes, anécdotas, chistes, menos la palabra de Dios. Hemos confundido lo que es el testimonio con la exposición de la palabra. Algo que yo creo firmemente es que los domingos los pastores debemos procurar de que los domingos el púlpito esté ocupado por la predicación expositiva. Esto va en armonía con las palabras de Pablo en Tito 1:9, que el hombre considerado al ministerio pastoral o el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto exige que el anciano sea un estudiante de la palabra. Por esa razón los apóstoles le dijeron a los creyentes en Hechos 6, cuando se suscitó aquella división entre la iglesia en Jerusalén, de que las viudas eran desatendidas, las viudas griegas, y las viudas judías eran atendidas. Y prácticamente la iglesia les estaba diciendo a los apóstoles, arreglen ustedes esto, atiendan a esta gente. Y Pedro dijo, inspirado por el Espíritu, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas y descuidemos la oración y la palabra. Porque Pedro entendía que ellos fueron llamados a predicar. Ahora, esto no quiere decir de que el pastor no puede servir en algún momento, si puede limpiar el piso o cambiar un bombillo. Me decía un hermano que un pastor decía que él no estaba llamado para cambiar un bombillo del edificio. No quiere decir eso. Pero lamentablemente muchos hombres se descuidan del estudio de la palabra y la oración por estar involucrados en tantas actividades. Nuestra principal actividad debe ser el estudiar la palabra y el dedicarnos a la oración. Y la iglesia debe preocuparse y debe procurar de que los pastores de su iglesia, de ellos, se dediquen a ese trabajo. Un hombre que compara la escritura con la escritura, un hombre que la comunica y cuando es necesario defiende la fe. Ese es el tipo de hombre que debe estar en el púlpito, que debe estar pastoreando. Alguien que es capaz de enseñar, debe comunicar la verdad de Dios con claridad. Jay Adams lo expresó de esta forma. Ahora bien, capaz de enseñar implica que tiene claridad al hablar, que para predicar efectivamente adopta un estilo simple que es entendido por aquellos que escuchan. La expectativa es que el anciano esté bien equipado para enseñar, que sea un poderoso comunicador de la verdad. Pensemos por un momento lo que representaría la verdad mal comunicada. Esto sucede porque la verdad de Dios es tergiversada o debilitada por una mala comunicación. De manera que el pastor debe ser conocedor de la palabra, hablar la verdad con convicción y comunicarla con poder. La enseñanza es tan vital que Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta palabra precisión en el original implica cortar derecho, no desviarse ni a izquierda ni a derecha, que no se desvía para la izquierda o para la derecha, que no tergiversa el contenido del texto o que lo hace tan apegado al texto como sea posible. Los reformadores llamaban a esto exégesis o eisegesis. Estamos llamados a hacer exégesis y no eisegesis. Muchos obligan al texto a decir algo que no está diciendo. Esto es eisegesis.
Quisiera dar un ejemplo de mi padre cuando él se dedicaba a la sastrería como un oficio. Tenía su trabajo, pero tenía como oficio la sastrería. Y en una de esas que me estaba enseñando, donde yo quise aprender, pero al final no aprendí. Pero él me decía, explicándome, tenía toda la tela y tenía todo el trazado en la tela. Y él me decía, cuando uno está cortando la tela, tiene que asegurarse de cortarla derecho. Porque si yo me desvío 1 milímetro, 1 centímetro, a la derecha o a la izquierda, toda la tela se echa a perder. Tengo que comprarla nueva. Y yo pensaba, esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Un pequeño desvío, echamos a perder todo el mensaje de Dios. Por esa razón el pastor debe ocuparse en estudiar la palabra de Dios, en sumergirse en la Escritura y luchar con Dios en oración para que le dé entendimiento para poder exponer la palabra de una manera derecha. De manera que cuando un pastor predique, debe recordar que se encuentra ante un texto que representa la mente de Dios y el deseo de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Sujel Michelin dice que cuando nosotros estamos predicando, el primero que está entre las primeras filas de las bancas de los edificios, ahí en nuestras iglesias, es Dios mismo, porque estamos tratando con su palabra. Dios no quiere que su revelación sea manejada a la ligera. John MacArthur dijo, un anciano debe ser maestro con gran habilidad que trabaja arduamente en sus estudios y proclamación de la palabra. Esta instrucción que da Pablo nos obliga entonces a todos los pastores a que empleemos todas las horas necesarias con el fin de garantizar que estemos o que estamos predicando lo que el texto bíblico señala y no lo que nosotros pensamos que es. Esto hace que tengamos que reforzar nuestro tiempo de estudio con más profundidad y cuidado. Continuamos. La otra característica que dice el apóstol Pablo, no dado a la bebida. El anciano no debe ser dado a la bebida ni asociarse con bebedores. No se está insinuando con esto que el pastor no puede tomarse una copa de vino o algo similar. La Escritura lo que da a entender es que debemos evitar los extremos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aconseja a Timoteo a usar un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. A lo que el texto se refiere es que entonces el anciano no es alguien que toma alcohol hasta quedar bajo la influencia del mismo en vez de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Quien no practica la temperancia, es decir, la moderación, no tiene derecho a un lugar en el ministerio pastoral. El pastor o anciano debe estar todo el tiempo controlado por el Espíritu y no por sustancias intoxicantes. Y esto es lo que quiere decir esta palabra, no dado a la bebida, no entregado a la bebida. O podríamos pensar a cualquier tipo de sustancia, los excesos. Además, continuamos, dice el apóstol Pablo, que debe ser amable y apacible. Pareciera que están diferentes en nuestras Biblias, pero podrían referirse a una sola, amable y apacible. El pastor también debe poseer estas dos cualidades. Debe ser amable, es decir, debe ser caballeroso, debe ser pacificador y no alguien dado a las polémicas. Por eso es importante ver cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos. Especialmente en este tiempo donde las redes sociales se prestan para las discusiones. Ahora, no quiere decir que vamos a privarnos de expresar una verdad bíblica para evitar reacciones, pero no usamos estos medios para estar teniendo debates extensos que no llevan a nada. Nosotros no estamos llamados a eso. Sí estamos llamados a proclamar la verdad, incluso a usar las redes sociales. Pero a tener debates todo el día, nosotros no estamos llamados a eso.
Pablo le dijo eso a Timoteo en 2 a Timoteo 2:14 y versículo 24. Pablo dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El siervo del Señor, dice el versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El pastor no puede ser violento, ni verbalmente abusivo. Más bien, debe ser alguien que perdona con facilidad. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si los pastores, hermanos, necesitamos conversar, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Si tenemos que perdonar sin aún haber aclarado bien las cosas, vamos a perdonar. El texto, hermanos, nos llama a los pastores a no ser contenciosos, a no ser violentos, ni tampoco verbalmente abusivos. En cuanto dependa de nosotros, los pastores, necesitamos querer estar reconciliados con todos, pues ese es el llamado de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19 dice, si es posible, dice Pablo, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo este tipo de comportamiento, que cuando lo injuriaban o lo maldecían, Él no volvía mal por mal, sino que Él guardaba silencio y encomendaba, dice el apóstol Pedro, en las manos del juez justo todas estas cosas. Muchas veces tendemos, por la posición que tenemos, tendemos a defendernos, a levantar la voz. No estamos llamados a eso tampoco. Sí a defender la fe, pero a defendernos a nosotros mismos, a poner en su lugar a las personas, no, sino a defender la fe, sí. Además, dice el apóstol Pablo, no avaricioso. Es decir, que no ama el dinero. Este requisito, hermanos, es igual al de no codicioso de ganancias deshonestas. Quien sirve en el ministerio pastoral no debe ver el ministerio como un medio para enriquecerse. Hemos visto a muchos que han usado el ministerio para enriquecerse, especialmente a los falsos predicadores de la doctrina o el evangelio de la prosperidad. En contraste, Pablo advierte que los falsos pastores estarán en ello por el dinero. Si no hay dinero, entonces no están dispuestos a pastorear. El hombre de Dios no busca tales cosas. Todo lo contrario, va a huir de esas riquezas. Ahora, no quiere decir que si una iglesia puede sostener a un hombre para que esté dedicado al ministerio, puede hacerlo, pero el hombre debe cuidarse de no caer en avaricia. Como le dijo el apóstol Pablo, que teniendo sustento y abrigo, con eso puede estar contento. Pero cualquiera que esté enamorado del dinero se compromete y de algún modo va a ganar deshonestamente. Quien está en el liderazgo espiritual no debe ser codicioso o permisivo, ya que puede corromperse fácilmente. Administra el dinero de Dios, por consiguiente debe utilizarlo con las manos más santas posibles. Por eso, lo más sano en una iglesia es que el pastor no sea quien maneje las finanzas. No puede ser así. Por eso es bueno pensar en diáconos, para que ellos puedan también involucrarse en el manejo de las finanzas de una iglesia. El pastor entonces debe ser un hombre que esté lejos no solamente de la actitud de Judas Iscariote, de tratar de enriquecerse por medios deshonestos, sino también estar lejos de tener como meta principal la adquisición de tesoros terrenales,
aun cuando los medios empleados sean honrados. Pablo debe de haber estado pensando primero en algunos en Éfeso, donde Timoteo estaba cumpliendo su ministerio, como lo menciona en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Y leo una parte nada más, donde Pablo dice aquellos que quieren enriquecerse. Y probablemente Himeneo y Alejandro cayeron en ese aspecto. Querían enriquecerse. Otra característica muy importante, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Este, hermanos, es uno de las características más discutidas y más mal entendidas y más mal aplicadas en las vidas de los pastores. El texto implica que si el anciano no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Ahora, aclaro aquí, esta palabra gobernar no es alguien que se enseñorea. No es que él se enseñorea de su esposa, va a tenerla bajo el zapato, siendo áspero con ella y a los hijos también, sino que es alguien que cuida. Si no cuida bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Es decir, su familia es ejemplo, debe ser ejemplo. Cuando un hombre es llamado al ministerio, la esposa indirectamente está involucrada en el ministerio y los hijos también. Ahora, no es la esposa llamada al ministerio, pero ella está involucrada. Esto incluye a ser marido de una sola mujer. Además de la buena administración de su dinero y posesiones, también que sus hijos no sean rebeldes, que sus hijos tengan buen testimonio, que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Esto es lo que abarca el gobernar bien la casa. Y quiero aclarar algo aquí, dar una nota aclaratoria. En el texto de 1 Timoteo 3, Pablo habla de hijos obedientes y en el texto de Tito es muy similar, menciona, pero dice hijos creyentes. Ahora, algunos piensan que todos los hijos tienen que ser creyentes, pero en ocasiones nosotros hemos conocido a pastores con hijos incrédulos. Por ejemplo, mis hijos no son creyentes. Mis hijos no son hijos de Dios. Aún, y espero que en la gracia de Dios Él pueda concederles ser hijos de Dios. Pero hemos conocido pastores que sus hijos no son creyentes y que están fuera de su casa. Ahora, al considerar que ese no es su núcleo familiar, ya los hijos han salido de casa, el pastor no es responsable por su comportamiento. Ahora bien, si el pastor tiene hijos en casa, entonces los hijos deben ser ejemplo. Por consiguiente, el estándar mínimo es que tenga no hijos creyentes per se, porque el pastor no puede convertir a los hijos, pero sí hijos que sean obedientes, que vivan una vida moral, que sean respetuosos. No se justifica que un pastor tenga un hijo con una vida inmoral y que ese hijo viva en su casa porque estaría tolerando el pecado dentro de su casa. Enfatizamos que el pastor necesita hacer un esfuerzo para transmitir la fe a la próxima generación para que esto sea de ejemplo a la iglesia. Esto muchas veces, hermanos, está ausente de la vida de muchos pastores porque han dedicado tanto tiempo a la iglesia que han descuidado a su familia. Otras veces, los hijos han visto que ostentamos un estándar para la iglesia. Tenemos un estándar para la iglesia, pero tenemos un estándar distinto dentro de nuestro hogar. Nuestra preocupación entonces, hermanos, debe ser pasar la enseñanza de la palabra a las próximas generaciones, no solo en palabra, sino también en conducta y ejemplo. En cuanto a la administración de las posesiones o bienes, reconocemos que muchas veces las esposas pueden tener más capacidad que el pastor en administrar las posesiones o bienes, por lo cual el pastor podría delegar o confiar a su esposa la administración de estos. Sin embargo,
Esto no anula la responsabilidad del pastor en velar por el buen orden de las posesiones o bienes. Porque muchos tienen el pensamiento, yo le doy todo el dinero a mi esposa y me desentiendo de eso. Eso no es así. No puede ser así. Así que Pablo supone aquí que el hombre que está en el ministerio pastoral o es considerado para ser pastor, debe mostrar que está dotado con la habilidad de supervisar, presidir y administrar a su familia. Y quisiera hacer 2 observaciones con base a esto. Hermanos, si un hombre no puede presidir o gobernar, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo puede tomar sobre sí el cuidado de algo? La segunda actividad, cuidar de la iglesia, indica una consideración vigilante que es aún más solícita e incesante que la primera. Si no puede con algo menor, por así decirlo, que son, en mi caso, somos 6 y viene uno en camino. Si no puedo con 6 que están frente a mí, ¿cómo voy a poder con 70 personas? ¿Cómo voy a poder con 100? Si no soy fiel en esto poco, no puedo ser puesto sobre esto mucho. Si un hombre, en segundo lugar, la segunda observación, si un hombre no puede cumplir a su responsabilidad con respecto a su propia familia, ¿cómo podrá hacer esto con respecto a la familia de Dios, es decir, a la iglesia? Muchos quieren poner en orden a la iglesia, pero su familia está en desorden. La idea progresista de permitir que el niño haga lo que le guste no tiene ningún apoyo en la Escritura. Es preocupante ver cómo muchos creyentes han abrazado esta idea progresista. Hay que dejar que el niño haga lo que quiera, es un niño. No, me gusta mucho como lo dice Michael Pearl. Nuestros hijos no tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen dominio propio. De ahí que Dios nos ha puesto a nosotros, los padres, para que hagamos la labor del Espíritu Santo, de controlar a nuestros hijos, de mantenerlos en sujeción. Pero aunque debe ejercerse la autoridad, debe hacerse con verdadera dignidad. Es decir, debe ser hecha de tal modo que la firmeza del padre haga aconsejable que el hijo obedezca. Es decir, el pastor tiene que ganarse el respeto de sus hijos. Que su sabiduría consiga que sus hijos encuentren que es natural obedecer. Y que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer. Pero también el apóstol Pablo dice, no un recién convertido. Y en cuanto a esto, hermanos, antes de continuar con la siguiente característica, voy a tomar tiempo para la próxima semana y hablar sobre el pastor y su hogar. ¿Cómo está su hogar? No un recién convertido. El pastor no debe ser un neófito, es decir, un recién convertido. Alguien con poco tiempo en la fe. Se debe tener en claro, hermanos, cuán importante es el hacer énfasis en la necesidad de ser pacientes a la hora de promover a alguien a la posición de pastor. He sabido de hombres que ellos mismos me los han dicho, que teniendo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo último que me di cuenta es de un hombre que estando 1 semana de asistir a la congregación, lo pusieron a servir en el liderazgo. Pero he sabido de hombres que han estado 2 meses, 3 meses, 6 meses y ya los están poniendo a enseñar o a tener un tipo de liderazgo. Por lo que la iglesia y los pastores entonces debemos esperar a que la persona madure, crezca y muestre su carácter. El pastor debe ser más maduro emocional y espiritualmente que el resto de la congregación porque tiene que enseñar a la congregación no solamente con palabras, sino con su ejemplo. En una ocasión vino un hombre diciéndome que si podía ayudarle a estructurar una enseñanza, porque lo habían puesto a enseñar y no sabía qué enseñar y no sabía cómo enseñarlo. Esto es un error que están cometiendo hoy en día las iglesias. A esto se le llama utilitarismo.
Su carácter tiene que corregir el carácter de la congregación. Escuchen muy bien esto, hermanos. No son las palabras solamente, sino el carácter. Mi ejemplo corrige el carácter, la vida de la congregación cuando esta se comporta de manera inmadura. Y quiero también aclarar algo aquí. El texto que estamos considerando, hermanos, nos especifica que colocar a un recién convertido en posición de anciano o pastor conlleva el riesgo de que la persona se envanezca pensando que merecía esa posición o piense que ahora tiene más privilegios. Es importante tener en mente que cualquier persona podría hacer una maestría 2 años, pero no podría tener un carácter transformado en corto periodo de tiempo. La transformación que el Espíritu Santo lleva a cabo toma años. Es importante también mencionar esto, hermanos. Aunado a que la iglesia y los pastores no debemos apresurarnos a imponer manos sobre alguna persona para el servicio del cuidado de las almas. Y pensemos en esto, tomando como ejemplo la misma Biblia. Pablo salió a su primer viaje misionero unos 7 o 10 años después de su conversión. Pablo no designó ancianos en toda la iglesia, sino hasta cuando las visitó por segunda vez. Eso lo encontramos en Hechos 14:23. Y Timoteo mismo, no fue ordenado hasta después en el segundo viaje misionero de Pablo. Hasta aquí la lista de los requisitos o cualidades que debe tener el hombre que es considerado el ministerio pastoral o es pastor, la cual debía ser estimada por los miembros de la iglesia. Pero Pablo procede a señalar un requisito más y tiene que ver con la opinión de los de afuera, los que no pertenecen a la iglesia. Buena reputación con los de afuera de la iglesia. Reina Valera 60 dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esos de afuera se refieren a los que no pertenecen a la iglesia, a los que no son cristianos y aún los que son cristianos que no están en la iglesia local. El estándar, hermanos, no solo habla de tener una buena reputación en la iglesia, sino también con los que no pertenecen a la iglesia. Por ejemplo, si el anciano o pastor trabaja fuera de la iglesia en su lugar de trabajo, deben pensar bien de él como un hombre piadoso, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre de una sola palabra. De manera que la buena reputación debe ser dentro y fuera de la iglesia. Porque lo que está en juego es el nombre del Señor. Una mala reputación afuera desacredita la fe cristiana. Hermanos, la necesidad de agregar esta cualidad viene del hecho de que con frecuencia los de afuera, por lo general, conocen realmente al hombre a considerar al ministerio pastoral. Por ejemplo, el pastor o el hombre a considerar puede mostrar una apariencia frente a la iglesia, pero su verdadera personalidad, carácter y actitudes son conocidas por su familia, sea creyente o no, por los vecinos, y si trabajan en la esfera secular, como llamamos popularmente, por sus compañeros y jefes. De manera que el juicio de ellos, en cierta manera, es de alguna importancia. Ahora, es un hecho que se debe tomar en cuenta la adversa opinión de los no creyentes, que muchas veces va a ser motivada por el odio que le tienen a Cristo y la palabra. Pero lo que Pablo está pensando aquí, hermanos, no es en esta liviana opinión. Lo que Pablo quiere decir es que con el fin de ser un efectivo obispo, el hermano debe ser conocido aún por la gente del mundo con quienes está en contacto, como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. La iglesia debe constatar de la referencia de los de afuera sobre él, cómo se conduce, si se conduce correctamente con los de afuera.
Así que, hermanos, una persona que no tiene un buen testimonio favorable y que a pesar de ello es elogiado, obispo en la iglesia, podría fácilmente caer en descrédito. Imaginémonos que las personas que conocen a un hombre que no posee un buen testimonio para con los de afuera se enteran que ha sido ordenado al ministerio pastoral. Y es un hecho de que lo van a saludar con una burlesca exclamación y dirían esto: ¿qué es lo que nos hemos enterado? ¿Te han hecho realmente anciano a ti? Mientras el diablo se goza de esto. Qué bien, el nombre de Cristo está quedando en el suelo. Pero por otro lado, pensemos en esa persona que ha sido puesta en el ministerio pastoral sin ser considerada, aún en su testimonio de afuera. La persona podría fácilmente ponerse muy atrevida u osada pensando: bueno, si con esta conducta, este mal testimonio que tengo, puedo subsistir y todavía ser elegido anciano, puedo hacer lo que quiera entonces, porque puede suceder por el puesto que llegue a tener esta persona. De este modo, hermanos, entonces este hombre va a caer en lazo del diablo, es decir, en la trampa, y así quedar bajo el poder de Satanás. Tener una buena reputación, hermanos, con los de afuera de la iglesia, bajo las condiciones más favorables, debe ser considerado una bendición. De manera, hermanos, que quisiera nada más volver a mencionar las 4 implicaciones que enumeran las implicaciones en general, por así decirlo, de estas cualidades enumeradas por Pablo. En conclusión, primero, el pastor es llamado a ser un modelo de su mensaje. Es decir, su liderazgo es respaldado no por su conocimiento solamente, sino también por su carácter. Y él guía mediante su vida y sus palabras. En segundo lugar, la gracia enciende el deseo de cultivar una vida que refleje la imagen de aquel que lo llamó y de su mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que su vida detrás de la voz, si él no tiene una vida de buen testimonio, el mensaje que él dé es vacío y la imagen de Dios se distorsiona. En tercer lugar, tanto el mensaje del hombre como su ejemplo son necesarios para la madurez de la iglesia. Para el hombre que aspira al ministerio, esto significa que el líder, es decir, los pastores, representan la meta de la madurez en la iglesia. También esto quiere decir que la fortaleza de los pastores se convierte en la fortaleza de la iglesia y la debilidad de los pastores se convierte en la debilidad de la iglesia. De ahí entonces, como lo expresó John MacArthur, el pueblo se va a convertir en aquello que sus líderes sean. Y como lo dijo John Maxwell, lo parafraseo, todo se levanta o se cae a partir de los líderes. Robert Murray McCain expresó lo siguiente: la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. No una maestría, una licenciatura, un doctorado, sino mi santidad personal. Estas palabras deben inspirarnos y retarnos a los pastores, pues estas palabras resumen los requisitos de carácter para el ministerio pastoral. Pablo está diciendo: debes vivir una vida santa, pastor, para que la iglesia sea un pueblo santo. Y obviamente, hermanos, el ejemplo perfecto de este modelo es Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Y lamentablemente los pastores en su mayoría han dejado de poner su mirada en Cristo. Cristo no solamente nos dio enseñanzas poderosas, sino que también respaldó la veracidad de sus palabras con sus acciones. Su vida avaló la verdad que predicó. Y los pastores somos llamados a seguir los pasos de Cristo, a ser ejemplos de la grey y ejemplo viviente de la realidad que predican. Como lo dijo el apóstol Pedro, no debemos enseñorearnos de la grey. No debemos cuidarla por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
siendo ejemplos de la grey. Y nuestra mayor motivación debe ser Cristo. No nuestra posición, no el púlpito, sino Cristo. Padre Santo, queremos darte las gracias por hablar a nuestro corazón una vez más y por mostrarnos como iglesia la importancia de que como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu casa, esa que es columna y baluarte de la verdad, cuidemos también estos aspectos de a quienes les vamos a confiar nuestras almas, a quienes vamos a poner al frente en el ministerio pastoral. Señor, ayúdanos a tener discernimiento cuando tú nos bendigas con más hombres, con el deseo y el anhelo de cuidar de la grey, a que podamos ver estas cualidades en las vidas de estos hombres. Pero también, Señor, quiero orar por mí, que estoy aquí, en esta posición, frente a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a ocuparme en estas cualidades. Oh Señor, ayúdame a crecer en ellas. Ayúdame, Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu palabra, por amor a mi familia, por amor a mi iglesia, por amor a los perdidos, a cuidarme en cada una de estas cosas, para poder ser así ejemplo de la grey. Y también, Señor, poder mostrar a Jesucristo en las vidas de mis hermanos. Oro por aquellos pastores, Señor, que están haciendo bien la labor para que tú los guardes también y los sigas respaldando, los sigas protegiendo. Oro, Señor, por aquellos pastores que han bajado los brazos y se han descuidado, para que tú los reprendas. Y por aquellos que anhelan el pastorado, que puedan considerar estas cosas y ocuparse de estas cosas si verdaderamente tienen el llamado. No permitas que ellos empiecen a ocuparse de estas cosas al entrar al ministerio, sino que como creyentes que son, que puedan entender esto, Dios, que es la responsabilidad de ellos, vivir ya de esta manera. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a comportarnos como es digno de una iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. En Cristo Jesús. Amén.